Bien, en esta ocasión eh, encontré este material bastante interesante en la web y me pareció que podía compartirlo con ustedes. Les voy a dejar la dirección donde está el material original para que ustedes puedan leerlo también más detenidamente. Voy a hacer esta comparación o compartir esta comparación: el cristianismo y el islamismo, siendo totalmente imparcial en este video, sin tomar uno u otro bando, aunque soy cristiano, pero quiero exponer el documento tal y como está, sin alterarlo. Empecemos por definir qué es el islamismo. La palabra árabe Islam significa sumisión y deriva de una palabra que significa paz. La Meca es una ciudad de Arabia Saudita y es la más sagrada para los musulmanes. En ella hay un santuario cúbico, la Kaaba, que se cree que construyeron Abraham e Ismael hace casi 4000 años. Todos los años, especialmente durante su mes de peregrinación, los musulmanes acuden en masa a la Meca y se reúnen alrededor de la Kaaba. La fe es la creencia esencial, es la creencia en los ángeles y en los jinn. ¿Qué son los jinn? Bueno, son seres espirituales capaces tanto de acciones buenas como malas y de poseer a seres humanos. Para los musulmanes, el hombre tiene un destino ya tratado. Cuando acontece cualquier cosa, el árabe dice: estaba escrito. La creencia en los libros sagrados de Dios, 104 de los cuales son mencionados en el Corán. Los principales entre estos libros son la ley dada a Moisés, los salmos dados a David, el evangelio dado a Jesús y el Corán dado a Mahoma. La creencia en la voluntad absoluta y predestinada de Alá. También tenemos la creencia en la resurrección y en el juicio final. Su recitación del credo es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. A todos los musulmanes varones se les ordena reunirse para una oración comunitaria y un sermón cada viernes al mediodía. Los musulmanes rezan 5 veces al día: al amanecer, al mediodía, durante la tarde, al crepúsculo y por la noche, en las oraciones que tienen por objetivo dar gracias y glorificar a Alá. El matrimonio es endogámico en el Islam, es decir, se casan entre familiares. La mujer se casa entre los 8 y 18 años, el varón entre los 14 y 18 años. La condición de la mujer en los países islámicos está cambiando rápidamente. Los hombres pueden tener hasta 4 mujeres, pero se debe tener suficiente dinero para mantenerlas. Muchas mujeres visten según la tradición islámica, cubriéndose todo el cuerpo, incluyendo manos, cara y pelo. Actualmente se permite mostrar el rostro y las manos en algunos países de corte musulmán. El Islam está tan estrechamente vinculado al terrorismo como la luz a la oscuridad, o la vida a la muerte, o la paz a la guerra. Cuando se examina el llamado terrorismo islámico, se descubre la existencia de fuerzas políticas trabajando detrás de una fachada islámica. Ahora analizaremos cuáles son los 5 pilares que deben obedecer los musulmanes. Primero, la Shahada, que dice que Alá es el único Dios y Mahoma es su enviado. El Salat, orar 5 veces al día. Zakat,
hacer caridad, Saum, el ayuno durante el mes de Ramadán, Hajj, hacer en la vida al menos una peregrinación a la Meca, que está ubicada, como mencionamos anteriormente, en Arabia Saudita. Después de ver estos puntos importantes resumidos sobre el Islam, vamos a ver qué tenemos sobre el cristianismo. Es una de las religiones monoteístas más extendida en el mundo debido a los millones de personas que la profesan. Uno de los elementos esenciales lo constituyen el protagonismo de la figura de Jesucristo. En las enseñanzas del cristianismo, Jesús es el supremo predicador y ejemplo de vida moral. Para los cristianos, Jesús fue el Hijo de Dios encarnado y concebido por la Virgen María, la mujer de José, un carpintero de Nazaret, por obra y gracia, como sabemos, del Espíritu Santo. Las principales fuentes de información sobre su vida se encuentran en los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en general en el resto de la Biblia. El cristianismo es el nombre con que es conocida la religión fundada por Jesús, que tuvo por cuna la ciudad de Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador Tiberio. En los Evangelios, en las epístolas de Pablo y en los escritos de los demás apóstoles es donde hemos de ir a buscar la esencia del cristianismo. Y en tales documentos, lo primero que salta a la vista es la dignidad superior, trascendencia y divinidad de Jesucristo. El cristianismo como tal comenzó con la predicación y enseñanza de los apóstoles de Jesucristo. Después del día de Pentecostés, donde se cree y dice la Biblia, recibieron el Espíritu Santo de Dios. De los 12 apóstoles originales, fueron Pablo y Pedro quienes formaron las primeras congregaciones cristianas. Analicemos ahora algunas semejanzas entre el cristianismo y el Islam. Entre las doctrinas islámicas más significativas que pueden ser afirmadas genuinamente por el cristiano es su creencia en un Dios, su reconocimiento de Jesús como nacido de una virgen, un profeta sin pecado y Mesías de Dios, y su expectativa de una resurrección y un juicio futuro. Los musulmanes respetan y veneran a Jesús y esperan su segunda venida. El Corán confirma su nacimiento de la Virgen, que es considerada la mujer más pura de toda la creación. Ambas son religiones monoteístas. Diferencias. La percepción musulmana de Dios no es de ninguna forma la misma que la que revela la Biblia. El islamismo retrata a Dios como imposible de conocer en última instancia. De hecho, en el Corán, Alá revela su voluntad, pero nunca se revela a sí mismo, ni tampoco es retratado jamás como un Dios de amor, ni como un padre para su pueblo, como es retratado Dios en la Biblia. Segundo, si bien Jesús es presentado como un profeta, hacedor de milagros y un Mesías, y aún sin pecado, el islamismo niega que Él es el Hijo de Dios o Salvador del mundo. Por cierto, se niega el hecho mismo que Jesús haya muerto, y mucho menos por los pecados del mundo. Y tercero, si bien la humanidad es descrita como débil y propensa al error, el islamismo niega que el hombre sea pecador por naturaleza y que necesite un salvador, como la Biblia enseña tan claramente. Según el islamismo, la necesidad espiritual del hombre no es de un salvador, sino de un guía. Más diferencias. El islamismo no acepta la doctrina cristiana de la Trinidad. Cree en el Espíritu Santo como una fuerza que emana de Dios y ve en Jesucristo tan solo un profeta que vino después de Juan el Bautista. Alá creó al mundo, el hombre y también a los ángeles. Uno de los ángeles
Iblis, por haberse negado a adorar al hombre recién creado, fue expulsado del paraíso y provocó el exilio de Adán y Eva. Así pues, el Islam desconoce el pecado original, ya que el error de Adán no recayó sobre su descendencia. Iblis comanda un ejército de demonios hechos de fuego. Un matrimonio musulmán no es un sacramento, sino un acuerdo legal en el que cualquiera de los que se casan es libre de incluir condiciones. Comparación del Islam con el cristianismo. Fundador, fecha y lugar. El Islam se dice que Mahoma lo creó en el 570 al 632. Alrededor del 610 después de Cristo, en la Meca y Medina. La sede se encuentra en la Meca, en Arabia Saudita. Las sectas principales, los sunitas y los chiitas, que, dicho sea de paso, viven en constantes conflictos y guerras por sus diferentes perspectivas sobre el Islam. El cristianismo, Jesucristo, fundado alrededor de los años 30 y 33 después de Cristo, en Judea, región de Palestina, ahora Israel, bajo el Imperio Romano. Destacar que el hecho de que aunque se llame Palestina esta tierra, en realidad no existe ningún pueblo milenario llamado Palestina. Eso solo fue un invento político para tomar esta tierra, y podemos hacer un video después de eso explicándolo. Pero esta tierra siempre ha pertenecido a Israel. Más comparaciones. Escrituras principales. El Islam, el Corán, escrito en árabe, el Hadith, las palabras y obras de Mahoma, la ley bíblica de Moisés, los Salmos y el Evangelio de Jesús, el Injil, es aceptado por el Corán, pero consideran que los cristianos y los judíos los corrompieron. La Biblia es la guía por excelencia del cristiano. Escrituras originales en hebreo y arameo, Antiguo Testamento y griego, el Nuevo Testamento. ¿Quién es Dios? Para ambos, tanto para el Islam como para el cristianismo. Dios, Alá, es uno. Dios reveló el Corán a Mahoma a través del ángel Gabriel. Dios es un juez severo, aunque algunas veces misericordioso, y no es representado como amoroso. En el cristianismo, el único Dios trino, un Dios en tres personas, no tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Frecuentemente el título Dios indica la primera persona, Dios el Padre. Dios es un ser espiritual, sin un cuerpo físico. Es personal y está involucrado con la humanidad. Creó el universo de la nada, es eterno, nunca cambia, es santo, es amoroso y es perfecto. Para el Islam, ¿quién es Jesús? Jesús es uno de los 124.000 profetas enviados por Dios a diferentes culturas. Abraham, Moisés y Mahoma son otros. Jesús nació de una virgen, pero no es el Hijo de Dios. Fue sin pecado, no es divino o Dios mismo. No fue crucificado, ascendió al cielo sin haber muerto. Se le considera como el Mesías y Ayatollah, que significa señal de Dios. Jesús regresará en el futuro para vivir y morir. Para el cristianismo, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Él siempre ha existido como Dios Hijo y no fue creado. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Las dos naturalezas unidas, no mezcladas, las manifestó Jesús cuando estuvo en la tierra. Como la segunda persona de la Trinidad, Él es mutuamente igual con Dios
el Padre y el Espíritu Santo. Para convertirse en hombre, Él fue engendrado del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Jesús es el único camino al Padre, la salvación y la vida eterna. Él murió en una cruz de acuerdo al plan de Dios como un sacrificio completo y pagó por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para el Islam, el Corán se refiere a Jesús como Espíritu de Dios. Los eruditos musulmanes miran el ángel Gabriel como el Espíritu Santo. Para el cristianismo, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza o un campo de energía. Él consuela, se entristece, reprende, convence, guía, enseña y llena a los cristianos. Él no es el Padre, tampoco es el Hijo, Jesucristo. Y estos tres, como nos indica la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. ¿Cómo expone tanto el cristianismo como el Islam el hecho de cómo podemos ser salvos? El Islam: los humanos son básicamente buenos, pero falibles y necesitan dirección. El equilibrio entre las obras buenas y las malas determinan el destino eterno en el paraíso o el infierno. La misericordia de Dios puede que le dé un golpecito al equilibrio, pero esto es arbitrario y dudoso. El cristianismo: la salvación es obtenida por la gracia de Dios, no por las obras de las personas. La salvación tiene que ser recibida por fe. La gente tiene que creer en su corazón que Jesús murió por sus pecados y que resucitó físicamente, lo cual es la seguridad del perdón y resurrección del cuerpo. Este es el plan amoroso de Dios para perdonar a gente pecadora. Lo que pasa después de la muerte. El Islam dice que la resurrección de los cuerpos, el día final para calcular y recompensar, el paraíso eterno para aquellos que creyeron en el Islam, el infierno eterno para los infieles, aquellos que rechazaron el Islam. ¿Qué dice el cristianismo sobre los acontecimientos después de la muerte? Los creyentes van a estar con Jesús después de la muerte. Todas las personas esperan el juicio final. Las personas salvas y perdidas van a ser resucitadas. Aquellos que son salvos viven con Jesús en el cielo. Aquellos que se pierden sufren el tormento de la separación eterna en el infierno. La resurrección corporal de Jesús garantiza al creyente que aquellos también recibirán cuerpos inmortales, aquellos que creyeron en Él. Otras creencias prácticas explicadas por el Islam y el cristianismo. Los adeptos son llamados musulmanes. Van a las mezquitas para orar y oír sermones y consejería. Esfuerzos santos para esparcir el Islam, la yihad. 5 pilares del Islam: confesar a Alá como el único Dios verdadero y que Mahoma es su profeta, orar 5 veces en el día, volteado o hacia la Meca, que está en Arabia Saudita, dar limosnas, ayunar durante el mes de Ramadán, hacer una peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. Cristianismo: la adoración en grupo, usualmente en las iglesias, el bautismo y la cena del Señor. Esfuerzo activo de trabajo misionero voluntario, ayuda a los necesitados, los pobres, las viudas, huérfanos y a los oprimidos. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías judío que fue prometido a Israel en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que sus seguidores serían conocidos por su amor el uno por el otro. Conclusión:
Luego de haber profundizado en el ciclo de vida de los seguidores del Islam, del islamismo y el cristianismo, podemos decir que se observan ciertas diferencias, pero a pesar de ello, cada uno toma los momentos más importantes de la vida y hacen de ellos una oportunidad para reafirmar su fe o para reafirmarse en su fe. Apéndice. Aquí vemos una persona profesante del Islam, mientras aquí vemos un padre en una iglesia, no necesariamente es cristiano, pero es un profesante católico, que no es lo mismo cristianismo que catolicismo. No debemos de mezclar estas dos cosas. Cristianismo es una cosa y catolicismo es otra. Y nos muestra el Corán y las Santas Escrituras, o sea, la Biblia. Y una foto, creo que tiene que ser profeta Mahoma. Y algunas representaciones, la media luna que representa el Islam y la cruz que representa a los creyentes. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, suscríbanse al canal y dejen su comentario en el video, compártanlo, para que así podamos llegar a más personas con la verdad, en un contexto bíblico, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias.